Que el Señor bendiga a todos nuestros oyentes, los cuales nos están viendo o escuchando por cualquier medio. Mi nombre es Edgar Guevara, evangelista del Señor Jesucristo por más de 30 años predicando el Evangelio. Hoy quisiera hablarle a ustedes acerca de lo que es la unicidad de Dios. Si usted no sabe lo que es la unicidad o de los unicitarios, este es un grupo de personas que se conoce más como los solo Jesús o los pentecostales del nombre. Este grupo apareció en 1913 a través de un pastor de las Asambleas de Dios americano. Este hombre salió diciendo de que había recibido una revelación acerca de quién realmente era Jesús. Esta creencia que apareció viene siendo llamada modalismo. El modalismo es la idea o la teoría de que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús, que es el Padre en la creación, vino a cubrirse de carne de alguna forma, y el mismo Padre cubierto de carne o un cuerpo humano se llamó a sí mismo Hijo de Dios o Hijo de sí mismo. Y después de la muerte en la cruz del Calvario y su ascensión al cielo, después regresó como el Espíritu Santo, pero en los tres modos es el mismo, la misma persona del Padre. Ahora, estos aparecieron hablando del modalismo, este pastor, y la iglesia de Asambleas de Dios rápidamente identificó de que este hombre estaba hablando acerca de unas herejías de un hombre que existió en el segundo y tercer siglo, llamado Sabelio. Sabelio fue un hombre con quien la iglesia de Jesucristo tuvo que lidiar y fue refutado. Y este hombre murió con esas sus ideas y nunca más se volvió a escuchar acerca del modalismo. Bueno, pasaron todos estos siglos y la iglesia de Jesucristo siguió predicando el Evangelio que se predicó a través de todos estos siglos, pero en 1913 este pastor de las Asambleas de Dios recibe esta revelación del modalismo y convence a muchos de que Jesús era el Padre, Jesús era el Hijo y que Jesús era el mismo Espíritu Santo. Muchos lo creyeron, cayeron en su trampa y aún hasta pastores. La iglesia de asambleas, de Asambleas de Dios rápidamente tomó este asunto en esto y lo disciplinó, lo refutaron y le pidieron que dejara de predicar el modalismo. Este hombre se negó a hacerlo y pues se fue llevándose una gran cantidad de gente y pastores. Lo tremendo de esto es de que después de unos años este hombre juntamente con todo lo que se llevó más o menos en 1946 establecieron su propia organización o concilio llamado Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Después de un tiempo de estar ellos trabajando, empezaron a haber otras revelaciones dentro de ellos. Cada quien empezó a tener una revelación de quién realmente era Jesús. Y a todo esto se dividieron en grupos como la Iglesia Pentecostal de Colombia, y ahí salieron todas esas que tienen el mismo nombre, Iglesia Pentecostal Unida. Hasta el día de hoy podemos ver que ellos tienen 4 ramas, se dividieron en 4 creencias. Hay 4 creencias o 4 diferentes Jesús en los cuales ellos creen.
Y ahora dentro de ellos mismos se condenan, y uno le condena al otro porque le dice que está creyendo en un Jesús falso, y ellos le dicen no, que son ellos los que están creyendo en un Jesús falso. Y lo raro de esto es de que estas personas pueden estar aún en la misma iglesia con el mismo pastor, y dentro de ellos creer en estos cuatro diferentes Jesús. Han habido divisiones, han echado fuera a otros porque, o sea, cada quien está recibiendo su revelación de un Jesús. Y esto es lo que sucede cuando se sale de la doctrina bíblica que predicaron los apóstoles, la cual predicó la iglesia todos estos siglos hasta llegar a 1913, donde de repente apareció este pastor americano con una nueva revelación. Y realmente que era el modalismo de este hombre que existió en el tercer siglo llamado Sabelio. Cuando se sale uno de la doctrina bíblica que se estuvo predicando, ahora se le abre unas puertas al diablo para que muchos empiecen con lo mismo, y por eso hasta el día de hoy tenemos a gente recibiendo revelaciones dentro de la unicidad o dentro de lo solo Jesús. Y quiero hablar acerca de estas cuatro ramas de la unicidad, o cuatro diferentes Jesús de los cuales ellos creen. He estado debatiendo con ellos por más de unos 5 años, y conozco pues lo que ellos hablan. Quiero hablar acerca del primer grupo que se vino a evolucionar de este grupo de unicitarios. Este primer grupo, o que creen en un Jesús, está basado de que en 1 Timoteo 3:16, o sea, los cuatro grupos creen en 1 Timoteo 3:16, donde dice que Dios se manifestó en carne. Otros creen en lo que dice Juan 1:14, que el verbo se hizo carne. Y otros creen de que el que se hizo carne en primera de Juan 1:14 no es el mismo que habla 1 Timoteo 3:16, y otros creen de que es el mismo, pero yo les voy a explicar esto ahorita. Este primer grupo cree, como digo, en 1 Timoteo 3:16, que Dios se manifestó en carne, pero esto lo hacen ellos refiriéndose a un hombre humano, el cual es el Espíritu de Dios que mora en él. Ellos creen en un hijo que Dios engendra en María, y este que nace es un hombre humano, y dentro de este hombre humano que nace mora Dios o el Padre. A este hombre que nace le llaman el varón perfecto. Pero así como ellos lo presentan, de que Dios engendró a un hijo, a un hombre, ser humano 100%, y cuando nace Dios mora en ese hombre llamado Jesús, y después a esto le llaman ellos a Jesús, que es el Padre. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, de que Dios moró en muchos de los profetas. Por lo menos moró dentro de Elías, de Moisés, de Eliseo y muchos otros grandes hombres, que todos ellos hicieron milagros y prodigios porque el Espíritu de Dios moraba en ellos. O sea, ahora, la diferencia entre de ellos, según la forma en que este primer grupo cree, que Jesús es un hombre como todos, menos que en su carne Jesús, o el que nació, no poseía el pecado hereditario en su carne. Este es llamado el varón perfecto. Lo increíble de esto es que ellos no creen que este varón perfecto sea Dios. O sea, es un hombre humano 100%. Este no es Dios. Pero el Padre, después que lo engendra y nace,
mora dentro de él. Ahora, si usted discierne esto, estamos hablando de dos seres existentes. O sea, el Hijo que Dios engendra y nace un ser humano 100% que no es Dios. Y entonces viene el Padre y mora dentro de este ser existente que nace. Ahora nosotros vemos aquí claramente que ellos tienen dos seres existentes dentro de un mismo cuerpo. Este varón perfecto no es Dios, solamente el que mora dentro de él sí es Dios. Ahora, tienen a dos entes o dos seres existentes funcionando como un Dios en unidad. O sea, ese hombre con el Dios adentro vienen siendo lo que ellos le llaman Jesús es Dios. Ahora, lo terrible de esto, y es donde yo quiero que ustedes se centren y pongan atención, es de que este primer grupo que cree en el varón perfecto, en este hombre que nace de María, 100% ser humano, no es Dios. Ahora, vemos que Dios, la Biblia enseña que Él exaltó a su Hijo y puso todo bajo sus pies y lo sentó en su trono y le dio poder en el cielo y en la tierra. Toda potestad se le fue dada al Hijo de Dios. Ahora, si este varón perfecto, el cual ellos introducen, este Jesús, que ellos le llaman el varón perfecto, que no es Dios, es un ser humano 100% que no es Dios, tenemos un grave problema, porque ahora vemos lo que dice en Romanos 1:25, dice, los cuales mudaron la verdad de Dios, oiga bien, en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. Estos le presentan a usted a un ser humano, a una criatura creada que no existía hasta que fue engendrada en María y nació de la carne de María y es un hombre, ser humano 100%, y ahora Dios lo presenta. La Biblia dice que nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Imagínese usted, cuando nace, el Padre ordena que se adore al Hijo. Y usted mira a Jesús aceptando adoración a través de toda la Escritura. El problema con esto es de que el Jesús que ellos están presentando es un Jesús ser humano que no es Dios. Y si usted quiere darle adoración a Dios, usted tiene que adorar a esa criatura. Porque el que honra al Hijo, el que ama al Hijo, el que adora al Hijo, está adorando al Padre. Y el Señor dice que Él no comparte su gloria con nadie. Si Jesús fue adorado es porque Él es Dios. Nada de lo que era Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene un principio de la carne de María. El Hijo de Dios es Dios. Amén. Y por eso se adoraba. Y por eso el Padre envió a que se adorara. Pero estos están presentando a un hombre que no es Dios para que sea adorado. Y la Biblia claramente dice que estos hombres, dice, mudaron y cambiaron la verdad. O sea, están cambiando toda la doctrina y le están poniendo a una criatura para que usted la adore.
Y el que adora dentro de este grupo unicitario que cree de que este Jesús es una criatura criada con principios de la carne de María, están adorando una criatura y no están adorando a Dios. Entonces, mis hermanos, este primer grupo mete a la gente en una tremenda idolatría a una criatura, quitándole la gloria a Dios, porque solo lo que es Dios se adora. Ahora, vamos al segundo grupo. Estos igual presentan otro Jesús falso. Y acuérdense, estos cuatro grupos que yo les estoy presentando aquí se condenan dentro de ellos mismos. Ahora, este segundo grupo igual presenta un Jesús falso. Este segundo grupo cree de que fue el mismo Espíritu Santo que se hizo carne. Ellos creen que el Espíritu Santo mismo se hizo carne, pero sin hacerse carne el mismo Espíritu. Se lo voy a decir otra vez, más despacio. Ellos creen de que el Espíritu Santo mismo se hizo carne, así como dice Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne, pero sin que el mismo Espíritu se hiciera carne. Esa es una locura, ¿verdad? Entonces, ellos creen que el mismo Espíritu Santo se hizo carne, pero sin que el mismo Espíritu se hiciera carne. Ellos dicen que el Espíritu Santo nunca dejó de ser Espíritu, pero a la misma vez quieren que usted les crea de que el mismo Espíritu Santo se hizo carne. Entonces, ellos presentan aquí sin poder darle a usted una explicación. ¿Cómo es de que el Espíritu Santo mismo se hizo carne? ¿Sí? Y que a la misma vez el Espíritu no se hizo carne. Porque ellos no van a aceptar de que el Espíritu Eterno dejó de ser Espíritu Eterno, inmortal, todopoderoso, no abandonó su forma de espíritu para hacerse carne 100%. Y cuando usted le pregunta a ellos, entonces el Espíritu Santo dejó de ser espíritu eterno, inmortal, para hacerse carne, el mismo espíritu, y de esa forma poder morir. Ellos dicen, no, el espíritu nunca dejó de ser espíritu, pero fue el mismo espíritu que se hizo carne. Estos tienen un grave problema que no saben explicarlo, solamente quieren que ustedes lo acepten. Ahora, esto presenta un error, porque en Lucas 24:39, cuando Jesucristo resucita y se le presenta a sus discípulos allá donde ellos estaban encerrados, en las puertas dice que estaban atrancadas, cerradas, y de repente Jesús se les aparece en medio, en un cuerpo de carne y hueso. Y ellos se asustaron y él les dijo, tocadme, yo no soy un espíritu. ¿Está entendiendo? Dice, yo no soy un espíritu. Entonces ahí se refuta esa su teoría de ellos, que el Espíritu Santo mismo se hizo carne. Entonces él dice, yo no soy espíritu, tocadme. Un espíritu no es de carne y hueso. El que estaba ahí presente era el Señor, era Dios hecho carne, en hueso y carne. Un cuerpo glorificado, no era con el mismo cuerpo que nació. Este cuerpo era un cuerpo glorificado, exactamente igual al que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Entonces, cuando usted le pregunta a ellos, dime entonces
cómo es de que si el mismo Espíritu no se hizo carne, era el que estaba hablando diciendo: yo no soy espíritu, mira, yo soy de carne y soy de hueso. Aún no han podido resolver este problema que enfrentan con Jesús cuando se presentó a sus discípulos y les dijo que lo tocaran, que él no era un espíritu, porque un espíritu no tiene carne y hueso. Si el espíritu no dejó de ser espíritu, no podía ser aquel ser que se les presentó a sus discípulos, porque ese era un ser de carne y hueso. Así que ya tienen estos dos grupos que se contradicen dentro de ellos. Ahora vamos al tercer grupo con otra revelación. Acuérdense que estos grupos, cada uno recibieron una revelación de quién verdaderamente era Jesús. Y cuando presentan su revelación, no, aquellos les dicen: no, ustedes están mal, ustedes se están condenando, ustedes están blasfemiando, ustedes creen en un Jesús falso. Entonces no hay seguridad aún dentro de este movimiento de la universidad, ni ellos están seguros que son salvos, ¿sí? Ahora veamos el tercer grupo. El tercer grupo, ellos creen de que el verbo, el cual es Dios, en Juan 1:1, y ponga bien atención porque este se pone muy interesante. O sea, si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, es todo lo que se toma, tener un conocimiento de la palabra de Dios y el don de discernimiento para discernir el mensaje que está atrás de lo que ellos están hablando. Acuérdense, un grupo de palabras forma un mensaje, pero cada mensaje trae un mensaje de trasfondo, está transmitiendo algo, y eso es lo que usted debe de saber discernir. El mensaje del trasfondo de lo que le están diciendo, ¿sí? Nunca debe de tomar por encima lo que le están hablando, ni con lógica humana, porque el diablo se lo va a desayunar. Entonces, miren lo que este tercer grupo creen. Ellos creen que el verbo, el cual es Dios en Juan 1:1, ¿sí?, es el Hijo hecho carne. En otras palabras, ellos creen de que el verbo es Dios, Juan 1:1, pero en alguna manera inexplicable, aquí empiezan a torcerlo todo, y yo quiero llegar a ese punto donde usted los agarre para que expliquen esa área, y no se la van a poder explicar. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estos creen de que el verbo es el mismo Padre, ¿sí? Entonces, que el verbo, ellos creen que se hizo carne. Pero aquí está el error de ellos. De alguna manera inexplicable, dicen que cuando llegan a Juan 1:14, donde dice que el verbo fue hecho carne, en ese momento, dentro de Juan 1:1 y Juan 1:14, que en Juan 1:1 ellos creen de que el verbo es Dios, pero cuando llega a Juan 1:14 y tienen que aceptar de que el verbo que es Dios en Juan 1:1 es hecho carne en Juan 1:14. Ellos no pueden ni quieren aceptar eso, porque de alguna manera, cuando ya es hecho carne el verbo, deja de ser Dios. Ya no es Dios de Juan 1:1. Y yo les voy a explicar por qué. Ellos necesitan quitarle su divinidad al verbo,
quitarlo de ser Dios, ya hecho carne. ¿Por qué? Porque ahora ellos no creen de que el que fue hecho carne en Juan 1:14 es el mismo que se manifestó en 1 de Timoteo 3:16. Dios se manifestó en carne. Entienda esto, mire, Juan 1:1, el verbo es Dios. Ellos le van a decir, es el mismo Dios, solo hay un Dios, solo es el Padre, no son dos. Ustedes están mirando y le dicen muchas cosas, pero la Biblia dice, Juan 1:1, el verbo es Dios. Ok, se lo aceptan, pero después le dicen, pero después en Juan 1:14 dice que ese verbo que es Dios fue hecho carne. Y cuando vemos ese verbo hecho carne en el mundo, en semejanza de ser humano, y dice, espérate, dice, ese no es Dios, ese es el 100% hombre, humano, que Dios engendró. ¿Sabe por qué le quitan su divinidad al verbo hecho carne? Porque ahora necesitan al Dios único en el cual ellos creen, de que venga a morarse dentro del verbo hecho carne, ¿sí? Y por eso ellos dicen en 1 de Timoteo, Dios se manifestó en carne. Ellos dicen, Dios no se hizo carne. No, Dios no se hizo carne. Dios se manifestó en carne, ¿sí? Entonces, y usted le pregunta, pero Juan 1:1 dice de que este verbo es Dios, ¿sí? Y que el verbo fue hecho carne. Entonces es Dios, deja de ser Dios. Y ellos dicen, ¿cuántos dioses hay? Y te empiezan a querer decir que eres politeísta, pero la verdad es de que ellos no entienden. Ahora, no voy a explicar nuestra doctrina, eso lo voy a dejar para otro lado, pero yo quiero que ustedes vean de que este tercer grupo, cuando usted le pregunta, entonces el verbo que se hizo carne no era Dios, y ellos le dicen, ese no es Dios. Pero en Juan 1:1 es Dios, sí, es Dios. Y en Juan 1:14, ¿cómo deja de ser Dios? Y no se lo pueden explicar. Pero ellos necesitan esto porque necesitan a un Dios como Juan 1 de Timoteo 3:16, que dice que que Dios se manifestó en carne. Dios no se hizo carne, dice. Dios se manifestó en carne. Entonces vemos ahí un choque de que el que fue hecho carne en Juan 1:14, para ellos no es el mismo que dice en 1 de Timoteo 3:16 que Dios se manifestó en carne. Amén. Y ahí usted puede mirar bien la contradicción. Ahora, veamos el cuarto y final grupo. Estos creen que Dios engendró un hijo, pero que en verdad lo que ellos creen es que Dios solamente engendró un cuerpo, nada más, sin alma. Nosotros sabemos y entendemos de que el alma es el intelecto del ser existente. Si una persona no tiene alma, no tiene intelecto. Cuando una persona muere y el alma sale, lo que queda ahí es un cadáver, ¿sí? Es un templo donde vivió la persona que lo ocupaba. Ahora esa persona salió y abandonó ese cuerpo, y en ese cuerpo ya no hay inteligencia, ya no hay. Está muerto, no se mueve, no habla, no piensa, no siente, ¿sí? Porque el alma salió. Ese es el intelecto de la persona. Ahora, ellos creen, este cuarto grupo de la unicidad o lo solo Jesús, creen de que Dios engendró un cuerpo nada más, sin alma.
Hay predicadores de ellos, hay uno que se llama Jorge Mendizábal. Él predica en YouTube y usted oye a él tratar de explicar a Jesús y el Hijo y el Padre. Él dice, él pregunta a la gente y les dice: ¿ustedes creen de que Dios tiene alma? O sea, el Padre, el Espíritu Eterno tiene alma. Ellos dicen: no, Dios no tiene alma. Jesús tenía alma, o sea, el Hijo de Dios tenía alma, y dice: sí, tenía alma. Oiga bien, el Padre no tiene alma, pero el Hijo sí tiene alma. ¿Cómo viene a tener alma el Hijo? Bueno, cuando Dios engendra ese cuerpo sin intelecto, sin alma, y nace, y no sé qué en momento, el Padre viene y se mete en ese cuerpo. Ahora sí tiene alma, porque el Espíritu del Padre es el alma de ese cuerpo que nació. Ahora el Espíritu del Padre, tomando ese cuerpo, ya forma un ser entero. Pero ese cuerpo sin el Padre viene siendo nada más un cuerpo de carne que nace. Y este es el Hijo de Dios, el cual ellos creen. El Hijo de Dios, que es la carne, simplemente viene a ser un velo. Viene a ser como un tipo de forro de carne. Y yo no estoy exagerando usando forro de carne. Al terminar de mi explicación, yo le voy a poner a usted un video donde uno de estos pastores de la unicidad de lo solo Jesús está explicándole a su iglesia que el Hijo de Dios es un forro de carne que Dios engendró en María para él cubrirse, como un saco que se lo pone, ¿sí? Para cubrirse de carne. Entonces, mis hermanos, esto vemos las herejías tremendas. En los 4 grupos, ¿cuál es la meta? La meta es de rechazar, negar al Hijo de Dios. ¿Por qué? El diablo es bien astuto, ¿sí? Se rechaza al Hijo, se niega al Hijo. ¿Por qué? Porque la salvación del alma está en el Hijo de Dios. Todo el que cree en el Hijo de Dios será salvo, ¿sí? El que rehúsa creer en el Hijo, hermanos, nada más le espera la ira del Padre. Entonces, estos hacen del Hijo, que es simplemente un título, un forro de carne, que viene siendo el Hijo simplemente un apodo. No existe hasta que el Padre viene a tomar cuerpo de humano para andar aquí en la tierra, ¿sí? Y de esa forma viene a existir el Hijo de sí mismo. Pero es el mismo Padre vestido de carne, ya dentro de un hombre, ser humano 100% con intelecto, alma, cuerpo y espíritu, como lo creen el segundo grupo, o ya sea como un forro de carne, nada más, como lo creen. Sea como sea, el Hijo simplemente viene siendo un título. Es el mismo Padre vestido de carne, llamándose Hijo de Dios o Hijo de sí mismo. Estas son las herejías que presentan la unicidad. Si usted quiere hacerse unicitario, usted debe de investigar cuál de las 4 ramas le apela más o cree que está más cerca de la verdad, y tiene que escoger la verdadera, porque de otra manera, si usted escoge la que no es, usted se va a perder. Eso es lo que le van a decir
las otras tres ramas o los otros tres grupos con cuatro diferentes revelaciones le van a caer encima. O sea, aunque usted se acepte ser unicitario o hacerse solo Jesús pentecostal del nombre, usted siempre tendrá encima los otros tres grupos encima, diciéndole de que usted es un idólatra, que usted no ha recibido la revelación correcta y que usted está condenado. ¿Sí? Eso sin contar los grupos que condenan a los que se bautizan en el nombre de Jesucristo. Porque el nombre de Jesucristo, como dice Hechos 2:38, dice, usan el nombre de Jesucristo, como dijo Pedro, perdón. Jesucristo no es un nombre tampoco. Jesucristo es un título. Entonces ellos creen de que Mateo 28:19, Dios mencionó ahí tres títulos. No son tres personas que existen realmente, sino de que ellos creen de que son tres apodos, tres títulos que Jesús mencionó. Pero no se dan cuenta que ahora cuando vienen a Hechos 2:38, ellos también ahí Jesucristo es un título. Entonces este grupo que de los Jesús solo también vienen a condenar a estos que se bautizan en el nombre de Jesucristo, porque ellos dicen que ese es un título también y se condenan dentro de ellos. Entonces, dentro de la unicidad, aún estando ahí, usted tendrá encima a los mismos de esas creencias, encima diciéndole que usted aceptó a un grupo que tenía una revelación equivocada de la verdad. Nunca va a ser salvo dentro de la unicidad. Pero nosotros creemos en la doctrina que se predicó sin detenerse desde Jesucristo, los discípulos, los apóstoles, la iglesia establecida hasta el tiempo de hoy. Siempre la misma doctrina que ha venido salvando almas a través de todos los siglos sin detenerse. La iglesia de Jesucristo ha existido. Y no fue hasta 1913 que de repente aparece un hombre, un pastor trinitario en rebeldía, con un espíritu de error, diciendo de que todos esos siglos se vino predicando a un Jesús equivocado y que hasta 1913 de repente Dios levanta a uno para que empiece a predicar al verdadero Jesús. Imagínense, todos esos siglos, millones y millones y millones de gente que vinieron a los pies de Jesucristo, el Hijo de Dios. Para ellos toda esta gente está en el infierno, porque nunca escucharon la predicación del verdadero Jesús, que no se empezó a predicar hasta 1913. Hermanos, yo le dejo a usted en sus manos esta enseñanza. Usted puede ir a verificar todo esto. Usted puede meterse en los cuartos de debates de Facebook, Unicidad versus Trinidad, y usted va a ir a verificar ahí. Dentro de ellos se llaman los carne divina, los dobletes, ¿sí? Los idólatras, y dentro de ellos se están condenando. ¿Por qué? Porque están divididos por el mismo espíritu que dividió, los sacó de la doctrina y ahora los tiene ahí con diferentes doctrinas. La doctrina verdadera es aquella que predica a Jesús como el Hijo de Dios, punto. No más, sin añadiduras. Ahí ellos dicen Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo. Eso no aparece en la Biblia. Y cuando usted dice, ustedes están negando al Hijo,
porque ustedes hacen del Hijo un título nada más o un forro de carne nada más. Dicen, no, nosotros creemos, nosotros no negamos al Hijo. Cuando ellos le dicen a ustedes que ellos no niegan al Hijo y que creen en el Hijo, se están refiriendo a eso, a una de estas cuatro creencias de un hijo carne, de un hijo título, ¿sí? De una criatura creada que no es Dios. Y usted, si no tiene discernimiento, si usted ha sido un cristiano flojo, si usted ha sido un cristiano desobediente, rebelde, que nunca se ha sometido en ninguna iglesia, a ningún pastor y a sus reglas, la unicidad está llena de gente que nunca se ha sometido. Así como pasó en 1913 con ese pastor rebelde trinitario americano que salió con esta doctrina del modalismo, ¿sí? 3 modos del Dios Padre, pero que no hay Hijo hasta que no el mismo Padre se viste de carne, entonces se llama ser hijo de Dios, hijo de sí mismo. No existe el Espíritu Santo, no existe, hasta que después de la cruz el Padre se va y regresa en modo Espíritu Santo. Así que Dios les bendiga. Si usted va a comentar y se dice ser hijo de Dios, muéstrenlo en sus comentarios, amén. Platiquemos. Yo voy a estar trayendo más enseñanzas de esto, y claro, sí, voy a enseñar lo que es la doctrina de la Trinidad, lo voy a estar enseñando. Así que Dios me los bendiga a todos ustedes, mis hermanos en Cristo, a los amigos unicitarios Solo Jesús o los del nombre. Dios les bendiga. El Hijo y el Espíritu Santo es la misma manifestación de Dios por el amor que tuvo que hacerse un cuerpo. Entonces, si yo soy Dios y estoy aquí en el cielo y yo voy a decirle para allá, vamos a suponer que yo esté sin esta chaqueta y yo soy, como dice Juan 4:24, yo soy espíritu. ¿Cuánto creen que Dios es espíritu, hermano? Pues yo tengo que bajar allá donde están ustedes. Yo necesito ponerme algo que me pueda ver. ¿Cuántos se acuerdan de las películas del hombre invisible? ¿Ah? Y se veía sin cabeza, se veía la ropa y todo. Pero estoy abriéndome bien elemental. Si yo voy a estar allá, yo necesito forrarme de lo que yo forro los espíritus. Pero todo esto que estoy ilustrando, quiero que preste mucha atención, todo esto que estoy ilustrando se va a podrir también. Se va a podrir. Y lo pueden meter en una bolsa plástica, que son las que no se pudren. Pero lo que está dentro se pudre. Pero entonces su espíritu. Entonces, para Dios buscar con el hombre en la tierra, se tuvo que manifestar en carne. Tuvo que hacerse un cuerpo, pero sin pecado.